Hay colegas, ustedes los conocen bien, que dicen, mi trabajo es o implica una distancia personal respecto de los actores políticos a los que cubro o sobre los que hablo o los actores de las noticias por las que difundo. Nada personal, dicen ellos, y por eso los respeto. Y también por eso, desde luego, los admiro. En mi caso, no digo que sea el caso de etcétera, sino reitero, en mi caso, por supuesto que es personal. Es personal porque además no encuentro ahí una transgresión ética o moral al experimentar los sentimientos que explican cómo un fenómeno social, porque eso sí, es él la representación de un fenómeno social, no la persona en sí misma, cómo ese fenómeno social, digo, ha ido acabando con mi país. Con nuestro país, desde luego, pero es también mío. Es también ese país que vi gateando. Yo nací en 1966 y cuando digo gateando estoy hablando de 1971-1972, cuando el Partido Revolucionario Institucional establecía o vivía de sus propias clientelas, que de distintas maneras compensaban a esas clientelas que eran fundamentalmente ciudadanos con escasos recursos, para ir a mover las matracas en favor de algún líder, de algún candidato, de algún militante, de lo que entonces se llamaba el partidazo. Y digo gateando también porque cada informe de gobierno, los abuelos y todavía los padres, algunos de ellos, se levantaban para escuchar las palabras finales de un informe de gobierno que se llevaba prácticamente todo el día, ¿se acuerdan ustedes? Junto con el himno nacional al final y luego las salutaciones en las distintas calles de la Ciudad de México y el papel macheo de colores verde, blanco y rojo y todo ese sentido que asociaba nuestra mexicanidad con el PRI, no solo en sus colores, que el partido se había apropiado de los mismos, de lo que significa la bandera de México. No, sino la encarnación misma de la patria, del demiurgo, del depositario de nuestros ancestros, líderes, por supuesto, tlatoanis, naturalmente, a esos me refiero, caudillos, o cualquiera de las derivaciones históricas que ha tenido en este terreno el significado del referente, del hombre, del Mesías, que va guiando los destinos como el demiurgo hace de acuerdo con distintas creencias religiosas. Gateando digo porque no existía un órgano electoral que fuera árbitro de procesos electorales que tampoco entonces existían, ni en una norma que pudiera garantizar la limpieza de unos comicios, ni en su forma real, institucional también, de existencia de tales partidos, sino hasta 4 años después, en 1977. Así como un niño que comienza a pedir sus alimentos porque requiere justamente de estos para ir creciendo, es como vi a este país poco a poco y frente a las circunstancias más oprobiosas y escandalosas irse levantando. Oigan, la crisis, los que tienen mi edad recordarán, en 1982 con una inflación impresionante, galopante, con una fuga de capitales como poco se haya visto, y un dirigente populista y autoritario que decía que es el responsable del timón que no de la tormenta. ¿Se acuerdan ustedes? Por supuesto que es personal. Me arrebató un pedazo
de esfuerzo generacional. Nos arrebató. Y si hablo en primera persona, es justamente porque también se trata de advertir que es la pérdida de un tesoro que poco a poco iba llenando las alforjas de nuestras propias ilusiones con base en realidades. Claro que es personal. Y claro que entonces también hay un dejo de alegría porque esto terminó, pero se mantiene la preocupación y la indignación. La preocupación tiene que ver con la existencia de amplios sectores de la sociedad para los que el tiempo no ha pasado, para los que las costumbres milenarias de los que depositan, ya lo he dicho, en un tlatoani, su destino, forman parte de su existencia cotidiana. En los dos extremos, ¿eh? En el extremo de la indiferencia, estas cosas no son mías ni propias de mis propias ocupaciones. Y en el otro extremo, la delegación, el frenesí, el aplauso, el fervor en torno de una sola persona. Estos fanáticos oliviantados, no solo por la creencia en la clarividencia de quien va a dirigir sus propios destinos, sino soliviantados también en esos sentimientos de enojo, una exaltación, digamos así, doble. Primero, como hace el populismo, una exaltación del resentimiento, de los que tienen frente a los que no tenemos. Y en consecuencia, la asunción simplona de un argumento, sí, de telenovela, que dictamina: los que tienen son malos y los que no tenemos somos buenos. Y representamos la pureza frente a cualquier otra circunstancia, en un rito, en un mito, en una temática que desde los años 40, con Manuel Ávila Camacho, se fue gestando. Nosotros los pobres, ustedes los ricos. Y ese enojo es una incubación de todos estos anhelos, de quienes decían: a mí no me importa dónde esté el aeropuerto, yo ni viajo, pero me importa que se destruya para afectar a los que tienen. Ese es el problema. Y el problema persiste. Se vaya o no, y con los matices que eso implica dentro de la compleja red política que ha fijado Andrés Manuel López Obrador de la presidencia de la República. Una cultura actuante y operante que se aferra en mantenerse aquí en nuestro país a la espera de otro demiurgo, extrañando al que se ha ido, justamente para ofrecer la atmósfera del ejercicio de ese poder omnímodo. Claro que es personal. Claro que es personal, pero no relacionado con la defensa de los privilegios de esos de los que ellos hablan. De otros privilegios, sí, el de la libertad. Sí, el de la libertad de expresión. El de no estar sujeto permanentemente al acoso y al insulto de un demiurgo que además no acepta ideas. Y la segunda exaltación, la que tiene que ver con el nacionalismo. Una cosa es el sentido de pertenencia y el amor de la tierra o a la tierra en la que nosotros hemos nacido. Y otra cosa es la exaltación de las pasiones por el verde, blanco y rojo y viva México, bola de cabrones. Y todas las invectivas y todas las groserías que en estos momentos ustedes pueden tener a flor de piel o que hayan escuchado y que significa desde luego la descalificación del otro. Como México no hay dos, y con eso, ese orgullo nacionalista hacia afuera, exacerbado, y esa división hacia adentro. Claro que es personal. Y por supuesto, como hace poco más de 6 años dije: usted viene llegando, presidente. Enfermo, dije, me acuerdo bien. Y usted es un tirano. Y lo que va a hacer,
porque nunca nos hemos sentido nosotros en el centro del ombligo de ningún mundo. Es destruir a las leyes y las instituciones frente al pasmo de los sectores que podrían reaccionar desde ese momento, hace más de 6 años, y no lo hicieron. Pero nosotros nos mantenemos permanentemente y lo seguiremos haciendo. Así es que, en efecto, es también todo personal. Y no me atrevo a decir en esta ocasión porque eso es etcétera. Ahí no hablo en nombre de mis compañeros. Como ustedes se dan cuenta, ni siquiera de ustedes, no tengo por qué. Es darles una explicación de que sí, para mí, sí es personal. Yo soy Marco Levario Turcot.